quería hacer una aproximación un poco más técnica para que tuvieras claro no solo qué es la inflación y la deflación, sino otros conceptos derivados como hiperinflación y desinflación. Todos solemos vincular la inflación o la deflación con movimientos en lo que se llama el nivel general de precios, el IPC, digamos, el índice de precios al consumo. Pero en realidad, la variación de los precios es la consecuencia. ¿Consecuencia de qué? Consecuencia de variaciones en la cantidad de dinero. Entonces, la inflación, en realidad, es la caída sostenida y prolongada del poder de compra de una moneda. Entonces, como una moneda pierde poder de compra, puede comprar cada vez menos cosas y eso se exterioriza a través del aumento de los precios. La deflación es lo contrario, es el incremento sostenido y prolongado del poder de compra de una moneda. Cada vez esa moneda, como tiene un poder de compra mayor, puede comprar más cosas. Con una misma cantidad de dinero, digamos con 1000 unidades monetarias, puedes comprar cada vez más cosas. ¿Por qué? Porque los precios en general están cayendo. Esa caída de los precios o la subida de los precios es la consecuencia de la variación en la cantidad de dinero. Para que haya inflación, es decir, para que suban los precios de manera sostenida y por lo tanto la unidad monetaria pierda poder de compra de manera sostenida, tiene que haber una expansión, un aumento de la cantidad de dinero mucho más veloz que la producción. Y al revés, cuando la unidad monetaria está ganando poder de compra porque los precios están bajando, es porque la cantidad de dinero se está reduciendo o está aumentando a un ritmo muchísimo más leve que el crecimiento general de la producción. En general, lo que es más cambiante es la cantidad de dinero. Por eso, lo más común, lo más normal es vincular los movimientos de los precios con las variaciones en la cantidad de dinero. Porque la producción no varía tan rápidamente en corto plazo, bueno, ni siquiera en el mediano. En cambio, la cantidad de dinero puede aumentar muchísimo en muy poco tiempo. Lo que es importante es entender tanto la inflación como la deflación como movimientos generales de todos los precios o de una gran cantidad de precios que van en un mismo sentido y eso es lo raro. Digamos, eso o es lo anormal, es lo que no es normal con el funcionamiento natural de los mercados libres. Porque significaría que en ausencia de cantidad de dinero que están aumentando todos los precios a la vez, pero eso tampoco puede ocurrir de manera sostenida si no aumenta la cantidad de dinero. Por lo tanto, cuando hablamos de algún sector económico en particular, por ejemplo, artículos que incluyan tecnología como ordenadores o móviles, sobre todo en el caso de los ordenadores, que siempre están bajando de precio, eso no se puede caracterizar como una deflación porque no es algo general. Es simplemente que ese sector, tanto porque hay mucha competencia, como porque hay una gran cantidad de producción y al mismo tiempo un gran aumento de la productividad, terminan bajando los precios de manera natural. Pero fíjate que es un único sector, no es en todos los sectores. Y una vez más, para que ocurra en todos los sectores, tendría que haber cambios en la cantidad de dinero. En teoría, también se podría pensar el caso de que, digamos, las familias, por el motivo que fuere, decidan reducir fuertemente su ahorro en determinado momento. Entonces, como tendrían más dinero para gastar de golpe, podrían subir muchos precios a la vez, aunque no aumente la cantidad de dinero. Pero ¿qué pasa? En ese caso, la reducción del ahorro sería por una única vez. Digamos, tú tienes ahorros, te los gastas y ya está. Entonces, ese impacto, aunque sí podría elevar todos los precios, aunque no aumente la cantidad de dinero, no sería sostenido en el tiempo, porque como digo, los ahorros se gastan y ya está. Por lo tanto, tampoco alcanzaría
para caracterizar un proceso inflacionario. Al final, nos pongamos como nos pongamos, para que haya inflación o haya deflación, tiene que haber cambios en la cantidad de dinero. Si la cantidad de dinero va más rápido que la producción, habrá inflación, y si va por debajo o se contrae la cantidad de dinero, habrá deflación. Por supuesto que entre la diferencia que hay, digamos, si la cantidad de dinero crece un poco más rápido que la producción, a lo mejor la inflación es muy moderada. Si crece mucho más rápido, la inflación va a ser mayor. Es decir, la inflación es proporcional a la diferencia que hay entre el crecimiento de la cantidad de dinero y el crecimiento de la producción. Muchos dicen que la inflación es mala para el consumidor porque perder poder de compra del dinero, evidentemente uno puede comprar menos, y de manera simétrica dicen que la deflación es buena porque uno puede comprar más cosas con el mismo salario. Sin embargo, en economía las cosas son siempre como un equilibrio. Suponte que hay deflación, por lo cual tu salario en principio te rinde más. Claro, el problema es que si la deflación es continuada, las empresas empiezan a tener problemas porque tienen que rebajar sus precios y por lo tanto a la larga te tienen que recortar tu salario o peor aún, echarte. Por lo tanto, no puede decirse la deflación es buena, la inflación es mala. Ambas son malas en el sentido que responden a una manipulación de la cantidad de dinero por parte de los bancos centrales. Las dos son perjudiciales porque rompen la estabilidad de la economía, alteran el cálculo económico, alteran la posibilidad de prever, de proyectar, de invertir, de ahorrar. Y si ya viendo el tema únicamente desde el punto de vista del consumidor, no puede decirse, como te digo, inflación, bueno, puede decirse la inflación es mala, pero la deflación no es buena. Si tenemos en cuenta que todos somos en alguna medida deudores o acreedores, la cosa se complica más. Porque cuando hay inflación, un ahorrador ve cómo su ahorro, si lo tiene en dinero en efectivo, va perdiendo poder de compra. Ahora, si uno es deudor, si uno debe dinero, al deudor lo beneficia, porque va a tener que pagar, devolver su deuda en una moneda, en una unidad monetaria que vale menos. Por ejemplo, cuando tú tienes un préstamo con una cuota fija y de golpe la inflación se dispara y te suben el salario y tú terminas pagando las cuotas en esa misma moneda, que es una cuota fija, tú ganaste porque es como si en realidad te hubieran quitado parte de la deuda, que es lo que se comió la inflación. Pero con la deflación pasa lo contrario. El deudor es el que sufre porque ve que su deuda en lugar de bajar crece, aunque pague, la deuda sigue creciendo porque el poder de compra de la moneda va subiendo. Los que ganan con la deflación son los acreedores, porque cada vez el deudor me debe más. Inflación y deflación son destructivas cuando son fenómenos duraderos. Se ha instalado la idea de que la inflación, un poquito de inflación es buena. En realidad lo bueno, como te dije recién, es la estabilidad. Pero el temor a la deflación es tan grande, y es verdad que la deflación puede considerarse peor que la inflación por una serie de motivos, entre los cuales está el que te digo, que las deudas se hacen impagables, y por lo tanto con una deflación puede multiplicarse la cesación de pagos, incluso la quiebra hasta del propio gobierno. Entonces, ese temor ha hecho que los bancos centrales se acostumbren a emitir dinero para que haya siempre un poquito de inflación. Entonces, ese poquito de inflación después se les va de las manos. Pero en la historia ha habido otros casos de que se ha ido tanto de las manos que se provocaron hiperinflaciones. Una hiperinflación es el aumento del IPC en más de un 50% mensual. Más de un 50% mensual. Es una situación indescriptible. Yo tuve la suerte o la desgracia de vivir una en Argentina, cuando en julio del
1989 la inflación fue de 196% en un solo mes. El mes anterior creo que había sido 80%. Es una situación que no se puede explicar. Hubo otros casos muchos peores, como los de la Alemania antes de la Guerra Mundial, o Hungría, en Austria, en Polonia. Las hiperinflaciones se van de las manos. ¿Por qué? Porque como el dinero pierde poder tan rápido, la gente huye del dinero, lo rechaza, y entonces por eso, deja de valer. Y ese dejar de valer, volviendo al principio, significa que los precios se disparan hasta el infinito. Las hiperinflaciones no se pueden cortar de a poco, se cortan siempre de golpe. Normalmente con un cambio político, hay un cambio de gobierno y medidas contundentes que normalmente pasan por el cambio de unidad monetaria, una reducción violenta del déficit fiscal y evidentemente dejar de emitir dinero. Las hiperinflaciones son un fenómeno terrible porque pueden llevar a una disolución nacional, porque es una situación de extrema gravedad. Mucho más agradable es lo que se llama la desinflación, que simplemente se trata de ir bajando la inflación, una inflación moderada, del 10, del 11, del 15% anual, ir bajándola gradualmente. ¿Por qué ocurre esto? Porque como la cantidad de dinero actúa como una droga, es decir, el Banco Central emite y entonces hay un acostumbramiento de la economía a la inflación y el gobierno está acostumbrado a que le suba la recaudación por la inflación, etcétera, etcétera, no se puede cortar de golpe porque viene el síndrome de abstinencia. Entonces, como la cantidad de dinero se va, el crecimiento de la cantidad de dinero se va ajustando gradualmente, eso da origen a un periodo de desinflación, es decir, en que la tasa de inflación va bajando gradualmente hasta que se llega a la estabilidad. Y finalmente, como otro fenómeno derivado, que ya te lo expliqué, esta inflación, que es la existencia al mismo tiempo de estancamiento económico con inflación. En general, la inflación ocurre cuando aumenta la demanda y eso es lo que tira para arriba los precios. Sin embargo, esta inflación es que la demanda está débil y sin embargo suben los precios, simplemente porque la cantidad de dinero está aumentando muy rápido y entonces crecen los precios aunque la producción y la demanda estén en descenso.